Buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos y bienvenidas a la sesión 162 del año 33 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAC IPN, el Seminario de los Jueves. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Claudia Gisela Espinosa Guía, quien impartirá la conferencia titulada Giros históricos hasta llegar al género en matemática educativa. ¿Sí me escuchan? Disculpen. Sí, Saray. Gracias. Ok. La doctora Claudia Gisela Espinosa es maestra en ciencias con especialidad en matemática educativa por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico. Su tesis de maestría, estudio de las interacciones en el aula desde la perspectiva de género, tuvo mención especial en el premio Simón Bolívar a la mejor tesis de maestría en 2007. Especialista en género, educación por la Universidad Pedagógica Nacional, licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, guía Montessori con la comunidad de adolescentes por el Instituto Montessori Sin Fronteras, Chile. Su disciplina científica es la matemática educativa y trabaja en la línea de investigación Educación, Género y Matemáticas. Pertenece al grupo de investigación Género y Matemáticas, así como al registro de especialistas en estudios de género y feminismo de la UNAM. Ha participado en diversos programas y espacios de desarrollo profesional docente, autora de artículos científicos y de divulgación. Es investigadora y asesora de instituciones Guggenheim Indigenous Research Institute International y potencializa tu capacidad de aprender sonriendo. Aprovechamos para recordarles a nuestros estudiantes que tanto aquí como en Zoom pueden hacer sus comentarios al igual que en Facebook. Pueden hacer sus preguntas y comentarios al final de la presentación. Sin más por agregar, dejo con ustedes a la doctora Claudia Gisela. Adelante, por favor, gracias. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Agradezco la invitación y pues bueno, el seminario de los jueves, al menos para mí, representa mucho respeto, mucha historia y mucha experiencia, ¿no? Es la segunda vez que me presento y tengo los nervios como aquella primera. Bueno, voy a compartir. Espero ya se esté mirando. Bueno, como voy a llevar esta charla, va a ser como en dos momentos. Uno totalmente histórico y otro ya más enfocado hacia lo que es género y matemáticas dentro de nuestra disciplina, la matemática educativa. Como la primera parte es muy histórica, me hago uso de ciertas notas que preparé justo para, uno, tener una adecuación hacia las fechas que voy a citar, y otro para no hablar tanto porque suelo hacerlo, y entonces el tiempo a veces tiene que medirse con cuidado, ¿no? Bueno, pues voy a empezar hablando de un personaje, es un filósofo de la Grecia clásica, no la antigua, y más adelante explico por qué hago énfasis en esto, que se llamó Aristóteles. Bueno, Aristóteles organizó lo que él consideró el método de la ciencia, y para él la ciencia era el conocimiento racional teórico, ¿no? Donde el sentido común y lo emocional no cabían dentro de su decreto, digamos, ¿no? Esos valores no eran valorizados para él. Considera que las relaciones de poder y el orden social son totalmente naturales, ¿no? Porque siempre existirá un dominante y un dominado. Consideraba que toda diferencia se resolvía al comprender la jerarquía. Él decía que si entre dos personas
hay diferencias es porque uno es superior al otro. Y pues bueno, lo que él consideró como un orden social, lo determinó, digamos, como en 3 relaciones de poder, como en 3 reglas, ¿no? Que después en eso fue que se basó esta creación del conocimiento. Y era: el amo es superior al esclavo, el adulto es superior al niño y el varón es superior al hombre. Bueno, también consideró a estos, ¿quiénes eran estos hombres racionales? ¿No? Y para él estos hombres racionales eran los que tenían esta ciudadanía, ¿no? Y quienes podían ser ciudadanos eran los varones, adultos, ricos y blancos. Y quienes no pertenecían a estas personas racionales eran propiedad de estos ciudadanos, ¿no? Y estas personas en aquel entonces se les llamaba andros. Y estos personajes andros fueron quienes tenían el poder del saber, ¿no? Aparte, eran sujetos que tenían un poder económico, el poder político, el poder social y el saber legítimo, ¿no? No había otros. Bueno, para Aristóteles, las mujeres representábamos un exceso de emociones y por lo tanto la emoción no era un valor epistémico. Yo creo que ahora Aristóteles ha de estar pensando que qué le pasó a la sociedad, porque al menos ahora la cuestión de las emociones dentro de las matemáticas es un valor y es una línea de investigación, ¿no? Y lo cual lo podemos ver con la doctora Mari, que está en la Universidad de Guerrero en el campus Chilpancingo, y la colega Govedela, que es una de sus compañeras, que ella también está haciendo sobre estas cuestiones de las emociones, de las actitudes. Bueno, entonces, por lo tanto, como éramos así, como éramos considerados así, teníamos prohibido acercarnos o dar propuesta hacia el acceso a la ciencia. Yo al principio les comentaba que hacía énfasis en que él era un filósofo, en que él fue un filósofo de la Grecia clásica, ¿no? De la filosofía clásica y no de la antigua. ¿Por qué? Porque dentro de los estudios de la filosofía antigua hay evidencia de que las mujeres éramos públicas, teníamos un valor político, teníamos un valor religioso, éramos sacerdotisas, éramos mentoras, éramos heroínas, ¿no? Nuestro conocimiento sobre el cuidado, sobre la naturaleza, sobre el cosmos era valorado, tenía un valor esencial, ¿no? Y hay evidencia, por ejemplo, con la escuela pitagórica, que las mujeres tenían un lugar privilegiado, que su voz era escuchada, que su voz tenía un valor. Y eso desapareció después de que vino la filosofía que se considera clásica, ¿no? Que es la que todo mundo conoce dentro de la escuela, que es la que se nos presentó a través de Platón, Aristóteles y los que siguieron después. ¿Por qué hay una invisibilización sobre la filosofía antigua? No sé, una hipótesis puede ser porque la voz de las mujeres, porque había mujeres, porque a través de ella es que se encontraron hallazgos en la filosofía, en el conocimiento, en las matemáticas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, como se despreciaban estas cualidades que yo les comentaba, no se resaltaba que tuvieran un valor epistémico y se les quitó el lugar de autorización de aquello que solo dependía de las mujeres, es decir, el ciclo menstrual, el cómo ser madres, el cómo tener un bebé, el cómo cuidar a alguien, en cómo tratar la naturaleza, ¿no? Entonces eso se nos quitó y entonces ahora los hombres empezaron a decidir cómo teníamos que realizar un cuidado, cómo teníamos que hacer, digamos, como que todo. Y eso dentro de la medicina se nota mucho, porque muchas cosas que necesitamos las mujeres, estudios hacia las mujeres, necesidades de las mujeres simplemente para el parto, son cosas establecidas por los hombres, hasta los aparatos que luego se utilizan para ciertos estudios.
Ya con esto, digamos que aquí es como entra este concepto del androcentrismo, justo que viene de estos ciudadanos que se les llamaba andros. Entonces, en esta jerarquía se establecieron y se funda lo que es el pensamiento, ¿no? La ciencia, ¿no? El modo de hacer ciencia, por ejemplo. Lo cual florece hasta la modernidad. Entonces, en esta edad moderna, digamos, surge algo que se llamó el contrato social. Entonces, el contrato social decía que quien lo podía ejercer eran todas las personas que tenían ciudadanía. Y como ya vimos, quienes eran ciudadanos, pues eran los varones, adultos, ricos y blancos, ¿no? Y quienes no podían tener esta ciudadanía eran pertenencia de estos ciudadanos. Entonces, en 1700, que surge la teoría del contrato social con Locke, Hobbes y Rousseau, ¿no? Ahí ellos especifican quiénes no pueden ejercer este contrato social. Y dan una explicación, la cual voy a citar de una manera muy resumida. Ellos dicen que los negros no pueden ejercer el contrato social porque son negros y porque tienen pensamientos místicos, o sea, ese pensamiento no estaba permitido. ¿No? Los segundos eran los indígenas o los indios, como les llamaban, porque eran indios, porque tenían otro color de piel y porque tenían pensamientos metafóricos. Y las terceras es porque... ¿Me están hablando? ¿Continúo? Okay. Bueno, y las terceras eran las mujeres, porque eran mujeres, porque no eran ciudadanas, porque no eran racionales y porque tenían los cerebros livianos y los cráneos más pequeños. Este pensamiento se consideró todavía hasta el siglo XX, ¿no? Y estas cuestiones de que si las mujeres se acercaban al conocimiento podían tener una afectación en su cuerpo, fue justo para justificar el por qué no podía haber un problema con los nacimientos, ¿no? Si las mujeres accedían al conocimiento, entonces los cerebros se les podían hacer más grandes y por lo tanto los ovarios se les reducían y por lo tanto no podrían ser madres, lo cual era como algo establecido dentro de la sociedad que tenía que suceder con las mujeres, ¿no? Conseguir un marido y después ser madres, ¿no? Y acercarse al conocimiento, no, sin embargo, sí debían de tener ciertos saberes, porque más bien tenían que tener ciertos saberes, pero no acercarse a ejercer ese conocimiento dentro de, digamos, una educación superior, porque las universidades se crearon en el siglo XVI y fue hasta finales del siglo XIX que las mujeres pudieron tener el acceso, no en todas las áreas, no en todos los países, no en todas las universidades, ¿no? Bueno. A mediados del siglo XX, digamos que todo esto se vivió con este concepto, digamos, con este pensamiento androcentrista, y todavía no aparecía el concepto sexo, el concepto mujer, el concepto género, solo era esta cuestión androcentrista donde había una ley social que uno tenía como que... Bueno, en el siglo XX hay una crisis de la idea de ciencia androcéntrica, ¿no? Y aquí es como está el auge del movimiento feminista y también coincide con el movimiento historicista. Y ambos movimientos coinciden con la búsqueda de la comprensión a mayor profundidad de lo que era la creación de la ciencia, ¿no? Lo que se había dicho de la ciencia. Por el lado, los historicistas, ellos pedían que dentro de esta ciencia existiera el contexto político, el económico, el cultural, los cuales generaron el conocimiento, y hay una crítica muy fuerte a la producción de conocimiento occidental principalmente, que ha dejado fuera gran cantidad de saberes, ¿no? Ellos no especifican saberes de las mujeres, sino saberes
de personas, de comunidades, ¿no? Que como no pertenecen a lo que se había destinado como ciudadanía, pues entonces todos esos saberes pues no estaban visibles, ¿no? Y esto se ve mucho con Jean-Baptiste Vico, cuando él escribe las historias de los papas del siglo XIX, en donde justo él se cuestiona el por qué se han dicho cosas sin comprobarse, el por qué se estipularon cosas que muchas de ellas no fueron ciertas. Entonces, si gustan, pueden ir a leer a Vico. Bueno, muchas de las críticas que el periodo historicista realiza a la concepción heredada de la ciencia confluyen con los planteos del feminismo, ¿no? El movimiento feminista reclama justo que las mujeres sean incorporadas no solo al conocimiento, sino a la producción del conocimiento, ¿no? Que todas las personas que habían quedado como desplazadas en esto, que entonces se les diera una voz, ¿no? Que su voz tuviera un valor. Y que la ciencia en muchos y al igual que los historicistas, coincidían en que no solo fueran teorías científicas, sino que incluyeran los factores éticos, políticos, sociales, históricos, ¿no? Y darle un valor a todos estos aspectos que les fueron quitados a las mujeres. El hecho de cómo ser mujer, ¿no? El hecho de todos estos valores que se nos quitó y que entonces los hombres empezaron a decidir y a decir cómo hacerse, que entonces se nos diera esa voz a las mujeres. Bueno, entonces el feminismo reclama justo la desigualdad que se fundó a través de este pensamiento androcentrista y que se quite esta jerarquía en cuestión del ámbito del saber, ¿no? La crítica en general fue acerca de la producción de los saberes, porque yo les decía esto, que las universidades se crearon en el siglo XV y hasta mucho después, muchos siglos después, es que se incorporan las mujeres, pero no a todos. Bueno, después en 1935, ya con este auge de estos movimientos, aparece Margaret Mead, que es una investigadora etnográfica, antropóloga, y ella en su libro Sexo y Temperamento en tres sociedades primitivas es que entra justo este concepto de sexo. Y ella lo que dice es que en estas sociedades lo que observa es que a través de la selección del sexo biológico de las personas es que se asignan roles dentro de estas comunidades, ¿no? Entonces ella, aquí es donde aparece este tema. 16 años después aparece la obra de Simone de Beauvoir sobre el segundo sexo. Y aquí es un dato muy importante, porque lo que se ha dicho de Simone de Beauvoir es de que la mujer no nace, se hace, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde habla Simone de Beauvoir? ¿No? Ella habla directamente, no habla directamente del concepto de género. Ella aquí introduce el concepto de mujer, de cómo construirse mujer, ¿no? Habla de cómo es que si la mujer tiene un trabajo, entonces puede adquirir independencia económica y por añadidura, pues cierta autonomía frente a los hombres, ¿no? Ella también dice de cómo para los varones las mujeres somos las otras, ¿no? Las otras. De cómo el pensamiento androcéntrico nos ha excluido y de cómo este pensamiento nos ha construido a través de lo que no es ser un varón. Entonces, a esto se refiere y por eso es de que Simone de Beauvoir, con ella se populariza esto de que habla de la construcción de mujer, ¿no? Entonces, ella habla sobre las mujeres. Entonces, ya tenemos el androcentrismo, ya tenemos el sexo y ya tenemos una concepción o una construcción, ¿no? De ser mujer. 6 años después viene John Money, que con él es quien saca el concepto de género desde un punto de vista biológico, médico, físico. Ajá, él es el encargado de designar el sexo a bebés que en ese tiempo se llamaban hermafroditas. Entonces, él a través de 5 componentes dentro de la medicina es que realiza un estudio. Y entonces él dice, el primero son cromosomas, el segundo son hormonas, el tercero órganos sexuales externos e internos, el cuarto es el sexo gonadal y el quinto es el que le llama género.
¿A qué le llamo género? Pues justo él determinaba en cierto bebé con estos análisis, él determinaba qué sexo era el predominante en ese bebé y entonces es como daba las hormonas para que físicamente desarrollara una apariencia femenina o una apariencia masculina. Sin embargo, él decía que sí se equivocaba y que ese bebé al momento de crecer desarrollaba o se sentía en otro cuerpo, entonces iba a haber un conflicto entre el cuerpo designado y el cuerpo al que él quería pertenecer, ¿no? Pero esto no lo pensó de una manera social, sino solo como una cuestión médica, biológica y física. Entonces dijo que el género tiene más peso que el propio cuerpo. Ajá. Y pues bueno, él habla solo de esta cuestión médica, ¿no? También en estas investigaciones de John Manning, él menciona a la familia, ¿no? El cómo la familia le dice o le propone qué tipo de hormonas darle a sus hijos porque ellos están deseosos o de un varón o de una mujer, ¿no? De hecho, hay una película que se llama, ya es viejísima, que se llama XXY, y yo creo que debe haber ahora más, pero en esta película justo se habla de esta cuestión médica y de esta intervención de los padres con los médicos, ¿no? Y qué es lo que pasa después con estos bebés cuando crecen, en donde no se sienten propios o construidos con cierto cuerpo que se les fue asignado, por así decirlo, y lo pongo muy entre comillas. Bueno, después ya con un concepto de género dentro de la medicina viene Stoller. Él es otro psiquiatra y él con su obra de Sexo y Género, él introduce otro concepto que se llama identidad de género, basado en el concepto de género de John Manning. Y entonces con ellos dos es que se empieza a hablar de una categoría de género, o sea, esta categoría donde no entran ni mujeres ni hombres, sino entra alguien más y que se les asigna cierto cuerpo de acuerdo a todo un análisis biológico, médico, físico, ¿no? Que encuentran y entonces es a lo que le llaman una categoría de género. Y él habla de la identidad de género, que dice que es una adquisición individual respecto a un determinado tipo de hormona. Es como esto leerlo. Bueno, después digamos que ya con el auge de estos movimientos feministas, esto que les conté antes no significa que el movimiento feminista esté parado, no, o sea, el movimiento feminista sigue y con sus luchas y todo, pero estas cosas son las que están pasando, ¿no? Entonces ya con este auge del feminismo y tomando el concepto que da tanto John Manning como Stoller, viene sobre el género, viene Catherine Murray, o también la pueden conocer como Cathy Miller, y ella le da un sentido político, ¿no? A esta cuestión. Y ella es la que pone las bases sobre el origen del patriarcado. Entonces, fíjense cuánto tiempo después pasó para entonces hablar de un patriarcado, ¿no? Porque el androcentrismo justo habla de una jerarquía, de una invisibilización, y entonces viene Cathy Miller basada de estos conceptos psiquiátricos sobre la categoría de género, y entonces ella lo que nos dice es que el género entre la dualidad de hombres y mujeres es la aceptación de un sistema de valores cuya índole no es biológica, sino una relación definida por la dominación. Aquí aparece este término. Y eso conforma un sistema sexo-género. Por eso es que cuando se habla de género no puede estar de lado la cuestión de sexo. Y entonces si uno no tiene como que estos antecedentes, dice, bueno, ¿es género es sexo o sexo es género o qué es, ¿no? Pero viene de esto, ¿no? De esta cuestión de dominación. Y entonces es un sistema político al que ella le llama patriarcado, ¿no? Bueno, de una manera muy rápida es que yo les quise presentar esto, porque tiene un sentido profundo, digamos, cuando queremos analizar unos estudios de género y matemáticas, cuando queremos analizar un estudio de género dentro de la educación, cuando queremos incursionar en este tipo de temas,
porque justo nos tenemos que ir a la historia para entonces comprender cómo es que nacieron ciertos conceptos, de dónde vienen y por qué hay veces hay tantas confusiones, ¿no? Tantas interrogantes o tantos debates sobre estos temas. Y bueno, aparte de que estos conceptos son como que la base de toda esta teoría de género, ¿no? De esta teoría feminista, ¿no? Toda esta historia es muy importante. A mí la parte de la historia últimamente me ha llamado mucho y por eso es que he investigado. Bueno, entonces, ya digamos, en avanzado esta cuestión del feminismo, surgen los estudios de género y matemáticas, ¿no? Digamos que estos estudios aparecen en los años 70 y las pioneras en hacer esto, pues son muy famosas. De hecho, de todas las investigaciones sobre la línea, siempre van a citar a Fannie Mae y a Sherman. Y ellas, cuando salen estos estudios, es justo que el feminismo está en su segunda ola, ¿no? Y es el feminismo que se le llama de la diferencia y de la igualdad. ¿A qué se refiere con este feminismo? ¿Por qué se llama así? Porque justo las mujeres lo que dicen es que nuestra diferencia es igual tiene igual valor, sin embargo, no es igual al de los varones, ¿no? Entonces, digamos que con este enfoque es que ellas, y con este auge, obviamente, de la cuestión de género, de la categoría de género, es que ellas elaboran escalas y las aplican a estudiantes de educación básica, principalmente de primaria y de secundaria. ¿Y qué es lo que buscan? Bueno, pues buscan estas diferencias, ¿no? Porque justo es el feminismo de esta época, las diferencias individuales en el rendimiento entre mujeres y hombres, ¿no? Entre niñas y niños. Buscan las creencias sobre los beneficios que puede dar el conocimiento matemático a la vida académica y o profesional de mujeres y de hombres, ¿no? La actitud hacia el éxito en matemáticas entre hombres, el interés por las matemáticas entre hombres. Entonces, estas cosas las hacen a través de escalas. Ya en los 90, ellas empiezan ya a tener una intervención con la población, ¿no? Porque eran poblaciones muy grandes donde ellas aplicaban estas escalas y después ya fueron reduciendo su número de población y en algunas hacían entrevistas con estudiantes y tienen una investigación acerca de entrevistas también con la familia, ¿no? De estas perspectivas de la familia hacia dónde que quieren que sus hijos sigan estudiando. Pero principalmente fueron con escalas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí dentro de estos estudios de género y matemáticas? Que se empiezan a catalogar como estudios de la diferencia, como estudios donde se describen las diferencias entre hombres y mujeres, donde se describen las diferencias donde unos son mejores, donde las otras no lo son, ¿no? Donde estas creencias sobre la importancia del conocimiento en matemáticas está más ligada a un beneficio económico que es más a favor de los hombres porque son los proveedores, ¿no? Y menos hacia las mujeres porque entonces no van a conseguir un marido. Entonces, aquí a lo que quiero llegar es que esta influencia que tuvo Fannie Mae Sherman por la época de este feminismo de la diferencia y de la igualdad, o sea, su interés sí fue social. Sin embargo, en cómo es que están redactados sus documentos, pareciera que no hay este sentido social, ¿no? Que tiene la línea de investigación de género y matemáticas. Ellas lo que querían era mostrar justo que sí hay diferencias, que sí hay una diferencia de valor entre hombres y mujeres, pero no para resaltar que unos son mejores que otros. No, y esto es una crítica que se nos da mucho dentro de las áreas de sociales a quienes realizamos estudios en género y matemáticas, porque justo
nos dicen que aplicar estadísticas y describir las diferencias no es un estudio con perspectiva de género, ¿no? Porque hacer estudios con perspectiva de género es justo comprender la complejidad social, ¿no? La cultural, la política, la interacción entre los grupos sociales en donde nos encontramos. Y el uso de estadística, o sea, si se hace un uso de estadística, no se debe de contextualizar, que así es como que toda la población, sino que es solo contextual, que la estadística solo contextualiza los datos que ahí estamos encontrando, ¿no? Pero es incapaz de contextualizar el espacio social, lo histórico, la cultura, todo la labor de las personas, ¿no? En dónde interactúan las personas. Entonces es una crítica muy fuerte, pero pues bueno, son nuestros antecedentes, ¿no? Dentro de la línea de investigación, y es como salieron a la luz que hay diferencias entre hombres y mujeres dentro de el pensamiento y aprendizaje de las matemáticas y en cómo la construcción. Lo que sí se rescata mucho de estos estudios es que ahí se ve cómo es que las mujeres tienen una manera de resolver problemas en matemáticas, una manera de tomar un problema, de resolver un problema, y eso marcó como una pauta para continuar con investigación, ¿no? En el año 2009, yo hice una especialidad dentro de la Pedagógica Nacional después de que egresé de la maestría de ahí del departamento, y la intención fue en esta especialidad que se llamó Género y Educación, ahí es donde yo me especializo en la parte de matemáticas, es justo hacer un estado de conocimiento para ver qué es lo que se había hecho sobre la línea de investigación de género y matemáticas desde sus inicios hasta el 2009, ¿no? Que fue en el tiempo, en el 2009 fue donde yo estudié y fui niña. Entonces, ahí, pues bueno, los estudios en México empiezan en 2002, cuando los de Feynman y Sherman, por ejemplo, empezaron en 1970. Entonces aquí en México pues fue mucho, mucho después, y lo que se observó en esta investigación es que muchas investigaciones, la mayoría se basó en replicar estas escalas que marca el grupo de investigación de Feynman y Sherman, y se aplican dentro del sistema básico como se ve aquí en las tablitas, ¿no? Ahí está la institución, está por quién está dirigido, quién lo realizó, el título, el año y el nivel que fue atendida la investigación. No, entonces, pues bueno, esto es lo que se analizó. Voy a dejarlo un momento. Aquí pasó la última. Fueron 27 investigaciones que se analizaron hasta ese año. Aquí miren, ya tenemos nombres conocidos: la doctora Farfán, la doctora Orsini, y pues bueno, la doctora Farfán es quien empieza con estos estudios de género y matemáticas dentro de analizar poblaciones de educación superior, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí les pongo unos cuadritos de estas 27 investigaciones: 3 fueron de licenciatura, 11 de maestría, 4 tesinas de especialidad y 9 fueron artículos, ¿no? 3 trataron de historia y literatura, 11 sobre matemática educativa, o sea, en qué líneas y qué campo de conocimiento se hicieron, y 3 en psicología, ¿no? Y en cuestión de la metodología, pues bueno, aquí se nota mucho: 12 aplicaron escalas, 5 una observación y entrevista, y 10 aplicaron algo mixto, que fue escalas, el cuestionario y la entrevista. ¿Qué es lo que se encontró en estas investigaciones? Bueno, ¿cómo es que tomaron al género, no? Fue una de las preguntas que me hice en la tesis. Entonces, lo que se encontró es que 13 tesis tomaron al género como una diferencia sexual, ¿no? Y esto es muy interesante. Entonces, ellas siguen diciendo que la actuación, la valoración, la distribución de los sexos va de acuerdo al rol, estereotipos naturales, porque lo dicen las tesis o las investigaciones, que están asociados a lo que una sociedad estipula,
¿no? Y que estas habilidades, intereses y comportamientos entre hombres y mujeres corresponden a esta diferencia sexual. 11 hablan de una construcción social, al género como una construcción social, y habla que todo constructo social organiza las relaciones sociales que se constituyen a través de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores dentro de una sociedad. Y 3 hablan de una categoría de análisis. Estas 3 que hablan de una categoría de análisis es justo cuando sale el libro de Joan Scott, que habla justo del género como una categoría de análisis. Entonces, no es que se haya puesto de moda, sino que Joan Scott pone un punto crítico, ¿no? Hacia la teoría de género, hacia hablar de género. Y entonces ella dice que hay que analizar las construcciones de lo femenino y de lo masculino en cuanto al tiempo, en cuanto a la historia, en cuanto al nivel cultural, en cuanto a diversas cuestiones que surgen dentro de una sociedad. Y entonces estas tesis se nota mucho que dicen que toman al género como una categoría de análisis justo por estas diferencias socioculturales, ¿no? Entonces aquí ya abarcan lo sociocultural y no solo ideas, actitudes, representaciones, discursos, ¿no? Sino todo lo que engloba el que una persona esté en cierto grupo social, ¿no? Y también habla de que estas características o que estas diferencias no corresponden a una cuestión biológica, no en función del sexo, sino justo a cómo es que son construidos estos conceptos de masculinidad y feminidad sobre los sistemas sociales, ¿no? Sobre estas redes sociales que como personas construimos durante nuestra vida. Bueno, en el siglo XXI, ¿no? Ya es el feminismo que le están diciendo de la cuarta ola, digamos. Apela a un cambio estructural en beneficio a la sociedad en su conjunto. Ahora ya el feminismo ya es una teoría crítica, es un movimiento social, es una práctica política, ¿no? Entonces, la cuestión de género, después de esto que sale desde la psiquiatría, obviamente tiene transformaciones por todos estos movimientos sociales, por este cambio cambio en la sociedad, ¿no? Por todo lo que surge. Y entonces ahora el género consiste en visibilizar dentro de una problemática la distinción de las personas en lo individual, en lo colectivo, en lo social, dejando de lado el binarismo y lo dicotómico. Por tanto, ahora la línea de investigación género y matemáticas, lo cual se ha trabajado, y me da mucho orgullo decirlo, dentro del grupo ya consolidado, género y matemáticas, donde estamos muchas colegas, muchas egresadas del CINVESTAP y otras de otras instituciones también importantes, es justo visibilizar a las mujeres en la historia, en la investigación, en la docencia, en la educación, en todos sus grupos sociales y culturales donde las matemáticas son el centro. Asimismo, valoriza, más bien valorizar, el cómo nos distinguimos las mujeres en la apropiación de saberes en matemáticas en los distintos niveles educativos. Entonces les voy a mostrar ahora unos ejemplos sobre cómo, qué es esto de género en matemáticas dentro de la historia, dentro de la educación, dentro de la docencia y dentro de estos grupos sociales, ¿no? En el año 2007, yo egreso de la maestría en matemática educativa y me dirige la doctora Rosa María Farfán. Ella es quien me acerca a estos estudios de género y matemáticas, que me muestra que hay otra visión de cómo hacer investigación teniendo otra perspectiva, ¿no? Sobre cómo observar a la sociedad. Y entonces hacemos justo observaciones de la clase de cálculo, observaciones dentro del aula con poblaciones de educación superior, que aquí yo observé a la población de la licenciatura en Economía del Politécnico y después de observar las interacciones y reportar y describir estas interacciones, se realizaron entrevistas con los docentes que estaban a cargo de estas clases y con estudiantes mujeres de estas clases, ¿no? También quisimos analizar la manera en que el profesorado califica estos exámenes y la manera en que las mujeres estudiantes de esta clase de cálculo
resuelven los ejercicios propuestos en ese examen. Y pues bueno, se miró justo una perspectiva de género a través de una mirada social, porque el marco teórico que se utilizó fue la socioepistemología, que justo tiene esta gran pregunta de cómo es que se construye el conocimiento, ¿no? Dentro de una realidad concreta que ahora se dice mucho una realidad situada, ¿no? Entonces, justo miramos eso. Y lo que encontramos fueron diferencias en el trato dentro del aula del profesorado, donde le daba mayor voz a los varones que a las mujeres, donde les daba mayor voz en la resolución de problemas con mayor complejidad, digamos, a los varones que a las mujeres, que hay una diferencia marcada hacia el lenguaje que tiene el profesorado hacia mujeres que hacia hombres, ¿no? Que también hay diferencias en la manera en que se califica, porque, pues sí, pareciera que el profesorado lo que busca es encontrar el error para entonces argumentar el por qué se equivocó, ¿no? El estudiantado. Y entonces se nota mucho que hay un privilegio, por así decirlo, lo pongo también entre comillas, hacia los exámenes de los varones que hacia las mujeres. Ustedes pueden revisar la tesis está ahí en la gran biblioteca que tiene el departamento, entonces ustedes pueden mirar estas cuestiones. Y que también hay diferencias en la manera en que las mujeres resuelven los problemas en matemáticas. Y esto es algo que también sale en los estudios de Feynman y Sherman, en donde ellas reportan que las mujeres son procedimentales, son ordenadas, son limpias, ¿no? Sin embargo, ellas dicen que en la cuestión gráfica, en la cuestión espacial, las mujeres presentan mayor problema que los varones. Aquí en esta investigación, en esta realidad concreta, lo que se encontró es que sí, las mujeres siguen teniendo un orden, siguieron teniendo una limpieza, siguieron siendo procedimentales. Sin embargo, en la cuestión visual y la cuestión gráfica, aquí las mujeres resaltaron, porque sin que los problemas dijeran que se tenía que hacer una representación para resolverlo, ellas hicieron una representación para resolver ese problema. Y si ustedes van y miran los exámenes, no todas resolvieron de la misma manera, pero sí utilizaron esta herramienta gráfica. Y esto también se ve en la investigación de Abraham, que fue un año después de que yo egresé, y en la de Flor, que también ella hizo exclusivamente sobre el uso de la graficación. Entonces es muy interesante. Bueno, esto es un ejemplo de la línea de investigación de género y matemáticas con estudiantes y con docentes de educación superior. Después ya en el doctorado, ahí realicé la tesis con la doctora Sonia Orsini y con la doctora Laura Cházaro, que está en el DIE. Y ahí lo que quisimos mirar fue una cuestión netamente social, ¿no? Seguir mirando la interacción que tiene el estudiantado de matemáticas, pero ahora fuera del aula y dentro de su espacio, ¿no? En este caso, observé a estudiantes de la licenciatura, bueno, de hecho no se llama licenciatura, en la Facultad de Ciencias de la UNAM se llama la carrera matemático, no se llama licenciatura en matemáticas, dice matemáticas. Entonces, estudié estos estudiantes de matemáticas fuera del aula, y lo que hacía era seguirlos por todos los espacios de la facultad donde ellos estaban. Ya cuando salían de la facultad, ahí los dejaba de seguir, por así decirlo. Hice una etnografía fuera del salón de clases, pero sí dentro de la facultad, ¿no? Se observó, la intención era mirar a las mujeres, dónde estaban las mujeres, qué hacían las mujeres, de qué hablaban las mujeres estudiantes, mujeres de matemáticas, ¿no? Entonces, es justo cómo es que se construye, cómo es que se construyen estos grupos sociales, cómo se habla de las matemáticas de estos grupos sociales, porque también en estos estudios de Feynman y Sherman se salía mucho el tema dominio masculino de las matemáticas. Entonces,
nosotros también nos preguntamos sobre a qué se refería con este dominio masculino de las matemáticas. Y entonces, también quisimos ver si es que las matemáticas, el hecho de estudiar matemáticas, distinguían a esta población de las otras poblaciones que están dentro de la facultad, que es física, biología, actuaría, que eran las que estaban en ese entonces computación. Ahora ya hay más carreras dentro de la. Bueno, entonces ahí lo que tomamos fue al género. No vimos perspectiva de género porque no nos interesaba una comparación entre hombres y mujeres, sino dónde es que estaban situadas las mujeres, ¿no? Cómo es que esta distinción de las mujeres estudiantes de matemáticas en los grupos sociales, en la interacción, cómo es que se daba, cómo es que se formaban estos grupos, cuando eran mixtos los grupos, cuando era solo de mujeres, cuando interactuaban con otras mujeres de otra área, por ejemplo. Y entonces empezamos a hablar justo de esta distinción, ¿no? Cómo estas mujeres se distinguían, estas mujeres estudiantes de matemáticas se distinguían dentro de sus mismos compañeros de matemáticas con otros temas. Entonces también la tesis ustedes la pueden observar en la biblioteca. Bueno, ahora en estos últimos años he trabajado sobre la línea de género y matemáticas dentro de la historia. Y hay una publicación, bueno, aquí les pongo la referencia, que justo hablo con otra colega neurocientífica sobre las cuestiones del cerebro, de todo esto que se dijo desde hace muchísimos siglos, el justificar el por qué las mujeres no podían ingresar a la ciencia. Y entonces esto le tocó a Sofía Kovalskaya, ¿no? Su cerebro fue analizado. Ustedes pueden revisar también el artículo que se publica, es un artículo de divulgación científica, en donde justo se habla de estos temas. Entonces, lo que ahora últimamente he hecho es sobre la historia de las mujeres matemáticas, en la historia de las matemáticas, desde esta visión de género y matemáticas, porque lo que me interesa saber es el contexto donde ellas estaban, resaltar las aportaciones en matemáticas que dejaron. He revisado hasta donde he podido las fuentes originales de estas personalidades. He hecho un análisis histórico de la época porque es muy importante saber el contexto, dónde es que ellas estaban y qué movimiento social surgía cuando ellas estaban en esta construcción. He tomado la línea de investigación, les insisto, en género y matemáticas. He tomado al género como tal, ¿no? Como lo describí anteriormente, y he tomado también el uso de otras marcos, como es la historia, como es la teoría de la complejidad, la filosofía, ¿no? Justo para resaltar cómo es que se construyeron estas mujeres, cómo es que se han distinguido estas mujeres, cómo es que se distinguieron estas mujeres. No, me interesa resaltar su vida académica y su vida profesional. En la mayoría no sabemos cómo es que se definieron, sin embargo, la literatura se ha atrevido a definirlas y a resaltarlas en esta definición a través de su vida personal, ¿no? Entonces, como nosotros o como la mayoría de las personas conoce la vida y la historia de estas mujeres, es porque fueron esposas de algún varón, porque fueron las amantes de alguien más, ¿no? De un varón, porque sus mentores varones fueron tales personas, ¿no? Porque sus resultados coinciden con los de otro varón, por ejemplo. Entonces, así es como las han definido. Son pocas mujeres matemáticas que han dejado escrito su autobiografía y en esa autobiografía se ve cómo es que ellas se definieron, ¿no? Pero en las que no lo han dejado no sabemos y muchos se han atrevido a definirlas. Entonces, mi enfoque es justo hacer visible, ¿no? Lo que se peleaba desde estos movimientos feministas y de los historicistas, hacer visible todo este pensamiento, todo este acercamiento a la ciencia, toda esta construcción del saber que dejaron estas mujeres, ¿no? Resaltando, insisto, su vida académica y su vida
profesional. Bueno, pues hasta aquí yo dejo la presentación. Aquí les quiero mostrar el grupo consolidado de matemáticas educativas, ¿no? Que hacemos el grupo de género y matemáticas, muchas son caras conocidas, y seguimos trabajando porque sabemos que hay mucho por hacer, que hay muchos paradigmas por cambiar, hay mucho por mostrar, mucho que aclarar tal vez, pero sobre todo proponer cosas hacia la educación porque, digamos, es nuestra disciplina, y sobre todo hacer visible estos saberes que han sido olvidados, ¿no? O que no han sido mencionados o a los que no se les ha dado voz. Y no solo es de las mujeres, sino de todas esas poblaciones vulnerables, ¿no? A las que por muchos siglos no se les ha dado esta visibilización. Y pues bueno, de mi parte es todo, y espero sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a esperar las preguntas. Público. Ok, Karen, adelante, por favor. Buenos días. Bueno, primero, muchas felicidades por esta plática. La verdad es que considero que es muy importante la difusión de todos estos temas de género y matemáticas sobre todo para las mujeres, porque sí es importante. Aquí también observo que está la doctora Guadalupe Simón, que yo he leído muchas de sus investigaciones, así como también los de Ursini que mencionaba la doctora Gisela. Y en ellos se habla mucho acerca de la aplicación de exámenes, por ejemplo, internacionales por UNICEF, en donde dice que cuando existe un nivel superior en ciertos países de las mujeres en matemáticas, pues es más precisamente por las oportunidades que existen para ellas. No coincido con lo que dice la doctora Gisela, que pues es una situación cuando no se presenta la equidad de género como se debería desarrollar, es una situación sociocultural, más que una situación que pueda considerarse como biológica. Y hacer estos espacios, pues considero que es algo muy importante para que se pueda difundir toda la información y que más mujeres tengan oportunidad y la seguridad, sobre todo, de poderse desarrollar en estos medios. Muchas gracias y pues adelante con esto, y hay que seguir dándole difusión. Gracias a ti, Karen. Muchas gracias, Karen. Ok, creo que había otra pregunta más. Era Alejandra, por favor. Bueno, yo estaba aplaudiendo, pero igual sí quiero hacerle más como un comentario a la doctora de agradecimiento por su charla. Creo que nos deja muy claro también la importancia de entender cómo aparecen los conceptos y cómo se desarrollan las cosas de manera histórica. No sabía y me enteré en esta conferencia también cómo nació, digamos, desde toda esta pues, presentación que nos hizo el término de género, como sobre todo desde una parte, digamos, muy ajena a lo que es pues, lo social, y que pues finalmente se ha ido transformando y pues cómo van naciendo y pues evolucionando todos los conceptos y todas las cosas sobre las cuales estamos trabajando. Entonces creo que me queda mucho ese aprendizaje. Me parece que fue una conferencia muy interesante y le agradezco mucho, doctora, por su presentación. Gracias a ti, Ale. Al contrario, yo encantada. Muchas gracias, Alejandra. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. No, ok, bueno, yo entonces,
de pronto cuando hablaba de Kate Millett, que le da esta postura política al sujeto femenino, a veces a mí me parece importante que la educación, si es influenciada por el contexto social, político y todo eso, pues la investigación en educación debería tener posturas políticas, ¿no? Es mi parecer, ¿no? Entonces, como que lo más cercano que he escuchado ha sido este seminario. Entonces, pues no sé, o sea, es como mi perspectiva que yo tengo respecto a lo que yo he leído y yo, pues, quisiera saber si hay algo o alguien, alguna referencia que hable como de posturas políticas desde, pues, la educación, sobre todo, no como personales ni de los investigadores, ¿no? Pero si nos planteamos como en este asunto de que la educación es influenciada por decisiones políticas, pues entonces de cierta manera, como el feminismo es una postura política, pues me parece que es importante que la investigación en educación tenga posturas políticas, ¿no? Es como una opinión y quería ver como si alguien más la compartía y sobre todo usted que pues está desde esta postura feminista. Sí, fíjate que dentro de la filosofía hay algo que se llama epistemología de la ignorancia. Y esta epistemología lo que nos dice es justo que quienes no estamos involucrados, quienes no tenemos la experiencia de vida sobre un tema, nos atrevemos a proponer. Y es lo que ha pasado. Por ejemplo, cuando empezó esta cuestión de la inclusión en el aula, que se hizo todo un boom, ¿no? Que se pedían, a mí me tocó mucho porque yo estaba muy metida dentro de la supervisión de educación preescolar. Entonces, me tocó esto que se viniera el boom de la inclusión y nos mandaban a hacer cursos y cosas así en donde nos decían, no es que tenemos que incluir a los niños, tenemos que incluir a niñas y niños con alguna discapacidad, con alguna cuestión neuronal, con alguna cuestión física, ¿no? Y la esencia de la inclusión no es así, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Hay estudios, ¿no? Digamos, cuando uno está metido en la investigación y hay un tema nuevo, pues uno lo que hace es justo investigar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Antes de dar una propuesta, antes de dar una crítica, uno tiene que investigar de dónde parte. Y hay proyectos, al menos lo que yo investigué en España, que se llama el proyecto Roma, que justo habla de la inclusión. Y habla de la inclusión desde el sentido de por qué voy a incluir a estas personas con algunas características a mi vida. Y por qué no yo me incluyo en la vida de esas personas para poder comprender, en este caso de las matemáticas, cómo construyen ese conocimiento, cómo razonan ese conocimiento, cómo sienten lo que yo les digo cuando les quiero dar un saber, ¿no? ¿Por qué lo hacemos al revés? Y entonces había muchas quejas en los colegios donde decían, es que hay niños con sillas de ruedas y no tenemos las rampas, ¿no? No tenemos condicionados un baño, no tenemos condicionados un salón, por ejemplo. Porque era justo eso, ¿no? Que todos tengan el acceso a la educación. Sí, pero el cómo no lo decía, ¿no? Sino solo que ejecutaras. Entonces, dentro de donde yo estuve, planteamos justo un programa para este tipo de niños, sobre todo que nuestra población teníamos a niños con síndrome de Down y con niños con problemas de acústica. Y era justo eso, conocerlos, ¿no? Nosotros incluirlos en su vida y no a ellos incluirlos en la nuestra. Y eso rompía un paradigma totalmente a lo que venía diciendo la Secretaría de Educación. A eso me refiero cuando hablo de esta epistemología de la ignorancia. Y eso se ha dado mucho dentro de la educación y en muchas cosas, ¿no? El hecho de que los hombres decidan también, los hombres en el sentido de varón, científicos con mucha experiencia en su área, pero no en lo que estamos viviendo las mujeres, por ejemplo, en que ellos digan
qué estudio nos tienen que hacer o cómo se tiene que llevar el aparato de ese estudio para hacernos un análisis, por ejemplo, o el cómo debemos de parir, ¿no? O el cómo debemos de prepararnos para ser madres o para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, justo eso viene, a eso se refiere Kelly, en hacer un acto político, en quitar esta dominación, ¿no? Entonces, eso se da como que en todos los campos. Y esta epistemología de la ignorancia que te hablo yo lleva a esta epistemología de la resistencia, ¿no? En cómo las personas nos resistimos a la resistencia del otro por no querer cambiar un pensamiento patriarcal, ¿no? Es justo esta dominación. Entonces, no sé si eso responda a tu pregunta, pero sí se me hace muy importante el que cuando nosotros como matemáticos educativos queramos atender una problemática educativa dentro de las matemáticas, antes de proponer, conozcamos nuestra población, ¿no? Sí, muchas gracias. A ti. Adelante, Tatiana. Muchas gracias, Esther. Y muchas gracias, doctora Gisela, por su presentación. La verdad, pues siempre es un placer pues compartir espacios con ustedes. Siempre es un placer escucharla, escuchar todo su conocimiento, cuando nos comparte todo su conocimiento de la historia, pues siempre me gusta bastante escucharla y como le menciono, pues es un placer siempre compartir un espacio con usted. Y aprovecho pues la oportunidad para aclarar unas cositas que una vez charlamos en una llamada telefónica. Una vez charlamos, entonces me quedé así como, ahorita que mencionas sobre lo de visibilizar a las mujeres. Entonces, usted pues conoce mi trabajo y en lo que estuvimos platicando, usted me mencionaba que no debíamos verlo como hombre y mujer, sino ver a los personajes como personas. Entonces, si nos vamos a la historia, en mi caso, pues con Agnesi, y el objetivo pues es visibilizar a las mujeres matemáticas, yo pienso que quienes, no sé, quienes eran los culpables o la causa de esta invisibilización de las mujeres eran los hombres en ese entonces. Y me pregunto si, dado que vamos a la historia, vamos a cierta época y en ese entonces pues no existía, digamos, estos conceptos de género o estas variedades de género, entonces lo deberíamos tomar como el feminismo actual, donde ya pues hay una inclusión, una variedad de género, o en el caso de que vamos a la época, verlo siempre como hombre y mujer. Entonces, ya específicamente en la época, ¿cómo deberíamos verlo? Al contrario, Tati, muchas gracias. A mí también es un placer escucharte y reflexionar contigo porque esas pláticas nos llevan mucho. Lo que queremos es más tiempo. Agradezco tu pregunta, tu inquietud. Sí, justo en esta época de Gaetana estaba este pensamiento y esta cultura androcéntrica, ¿no? Todavía no surgía lo demás. Entonces había esta jerarquía, esta jerarquización del saber, ¿no? Cuando yo tomo a la historia de alguna mujer matemática en la historia de las matemáticas, siempre busco la época en la que estuvo, en la que creció, en la que, ¿no? Y obviamente su contexto, ¿no? Y miro con estas dos cuestiones el cómo es que se construyeron dentro de esa sociedad, dentro de ese contexto donde estuvieron, dentro de esa época, cómo es que ellas se construyeron y cómo es que construyeron un pensamiento matemático con estas cuestiones, ¿no? El cómo es que se distinguieron,
gusto, ¿no? Una cosa es con cómo te construyas, tal vez ellas se construyeron como unas pensadoras. En el caso de Gaitana, ella se construyó como una mujer pública, porque a partir de los 8 años ella daba los discursos, ¿no? Y no solo daba discursos que se memorizaba a través de la persona que estaba con ella, que no fue ni el padre ni la madre, pero aparte de que ella lo memorizaba para dar esos discursos, ella tenía un pensamiento científico, porque después de que terminaba de dar estos discursos y que hablaba con la gente, que interactuaba con la gente, salía más razón y más conocimiento y más pensamiento crítico sobre el tema que se le planteara, ¿no? Eso creo que ya lo has mirado. Entonces, el cómo se definieron en el caso de Gaetana no lo sabemos, porque ella no dejó escrita una autobiografía. ¿Te acuerdas que tú me decías? Es que yo voy a decir que ella tiene un pensamiento feminista, y yo te decía, híjole, ¿no? Yo, para mí es muy fuerte el definir qué pensamiento tenía alguien que no se definió, al menos en la historia. Pues de nosotras podemos saber, ¿no? Cómo nos definimos, cómo nos construimos, cómo nos distinguimos. Pero en el caso de estas personalidades de la historia, pues si no dejaron escrita una autobiografía, como Sofía Kovalevskaya, como Somerville, por ejemplo, ellas sí se definen como mujeres que buscaban tener una familia y tener hijos y ser parte de una sociedad, y entonces fortalecer a las mujeres y que las mujeres incursionaran al campo de conocimiento. Ellas sí los dicen ahí, están definidas. Pero en el caso de Agnes sí no lo sabemos, por eso que te decía, híjole, pues ese razonamiento está complicado, porque entonces yo te diría, o sea, ¿se definió Agnes sí como mujer? ¿Te acuerdas que te lo pregunté? ¿No? Entonces, es justo que hay cosas que no las sabemos. Y si nosotros queremos definirlas, es definirlas dentro de esta línea de investigación de género en matemáticas. Es justo haciéndolas visibles, pero no a través de terceras personas, sino haciéndolas visibles sobre sus aportaciones, sobre lo que ellas dieron a la ciencia, ¿no? Sobre lo que ellas escribieron, no sobre con quiénes se codearon, no sobre con quiénes les regalaron, no sobre con quiénes las exaltaron, sino que como personas en el saber dentro de las matemáticas qué fue lo que aportaron y su aportación, cómo es que ha crecido en el transcurso de los años, o simplemente se quedó ahí, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que, lo que yo decía en otra conferencia, en cómo contar la historia, qué historia contar. Porque de Agnesí, tú escuchas a Agnesí y dices, pues la bruja de Agnesí, ¿no? Porque es lo que se ha popularizado por todo el mundo, pero ella, ¿quién fue? ¿No? Empezando por el nombre, ¿no? No sé si vieron cuando yo ponía la diapositiva, que el título de cuando cito a alguna de esta mujer, pongo el nombre completo de esta mujer, todos los nombres que tuvo, ¿no? El de nacimiento, el de su primer esposo, todos, o sea, porque todos son sus nombres. Y de Agnesí, muy pocos le dicen Gaetana. Yo casi siempre que me refiero a ella digo Gaetana, Gaetana, ¿no? Entonces, es eso, es hacer visible lo que se ha obviado. Ajá. Por ejemplo, de Gaetana sé que la utilizan mucho ay, ahorita se me fue el nombre, pero no la llaman por su nombre, sino dicen, sí, con la curva de la bruja, ¿no? Entonces, esas cosas son las que hay que ir modificando a través de nuestro lenguaje, a través de lo que nosotros plasmamos dentro de nuestra investigación, de lo que publicamos, porque tu trabajo tiene que ser publicado, ¿no? Sí. Entonces, ya te dio otra tarea. Pero bueno, a eso me refiero. No sé si aclaro un poco la duda, y si no, dime. Sí, yo me iba más que todo en el feminismo actual, ¿no? Sobre, ahora está la teoría queer, el feminismo radical, el feminismo liberal, el feminismo entonces, sí, sí, o sea, más que todo por lo que usted me mencionaba, de verlos como personas, verlas como
personas, no en sí como hombre y mujer, porque sí, verlo, o sea, ir a la historia, pero sin este feminismo actual, sin esta variedad de géneros. Más que todo a eso me refería. Y sí, en lo que usted comentaba, que si se identificaba como mujer Agnesi, pues yo quedé con que sí. Pero lo que sabemos es que biológicamente sí lo era. Entonces, de ahí habría que agarrarse, digo yo. Sí, 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 así es. Pero no justificar a través de lo biológico lo que ya Ujú, hizo, sí, por ejemplo, ujú, ¿no? ujú, claro. Sino que como persona, a eso me refiero, como persona, Ujú, que fue todo lo que logró, toda un la aporte. aportación que dejó, toda esta vida académica, toda esta vida profesional, ¿no? Ujú, No es que no nos interese su vida eh, de familia, digamos, ¿no? Su vida privada. Yo insisto, es privado. Y uno decide de lo privado qué es lo que quiere contar. Y en este caso, estas mujeres, o sea, en la literatura ha decidido qué contar antes de visibilizar, digamos, lo interesante, ¿no? Si estamos hablando de la historia de las matemáticas, pues que se hable justo de estas aportaciones en las matemáticas que dejaron las mujeres y no sobre su vida personal. ujú, ya, ok. Gracias, doctora. Gracias a ti. Muchas gracias. ¿Alguien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario? Al parecer no. Ok, sí. Doctora Gisela, por favor. Gracias. Bueno, yo no soy, digamos que no estoy metida en el campo, entonces tengo el mar de preguntas y dudas, pero voy a hacer como voy a seguir con esta reflexión de las dudas de Tatiana. A propósito de que Tati es como, se acerca mucho a hacerme consultas más metodológicas por el estudio histórico y de pronto desahoga algunas preguntas alrededor de la articulación con la perspectiva de género. Entonces, como para darle tips en los asuntos metodológicos de lo histórico, pues yo sí quisiera hacer un poquito más la reflexión acerca de esto último, porque sí quisiera como entender bien por qué no esta limitación a lo biológico, si cuando cuando yo escucho las investigaciones, por ejemplo, ahorita que escuchaba un poco la narración de tus estudios, el fenómeno didáctico y el fenómeno social está muy, ¿cómo decir? Como muy orientado hacia lo que sucede en relación a la distinción de los cuerpos biológicos. O sea, los profesores dejan este tipo de tareas a los hombres, este tipo de tareas a las mujeres. Los profesores o profesoras dan este tipo de oportunidades a las mujeres, este tipo de oportunidades a los hombres. Entonces, y de pronto, o sea, la consideración de no sabemos cómo se sentía, ¿no? O cómo se definía. Para empezar, eso me parece una cuestión sumamente compleja, ¿no? O sea, si me preguntas hoy a mí, si me preguntas mañana, si me preguntas dentro de una semana, igual te voy a definir diferentes Giselas, ¿no? Esas cosas me parecen sumamente complejas en un ser humano, pero lo que sí te puedo decir es biológicamente, ¿no? ¿Quién soy? Y ante ese cuerpo biológico, ¿cómo me trata la sociedad?
incluso siendo una persona que está dentro de la ciencia. A propósito de ese cuerpo, pues no he sido, también he sido entrado en este juego de que por muy científica que sea, me han tratado de cierta forma, ¿no? También he vivido ciertas opresiones y violencias de colegas, pares y gente en la comunidad académica, ¿no? Entonces, aunque ya estoy dentro de una cierta comunidad de élite como mujer, ¿no? En las matemáticas, en la ciencia, eso no quita que también haya vivido pues, circunstancias en las que me han tratado por ser mujer biológica de cierta manera, ¿no? Entonces, pero sí veo en la, digamos, como en esta descripción de los fenómenos, que sí se da el fenómeno social a propósito de la distinción del cuerpo, y entonces no entiendo bien por qué entonces es una limitación, y entonces habría que entender ¿cómo le llamaron? Cómo se definía, ¿no? Si el fenómeno que está sufriendo se debe a su distinción como mujer biológica. Esto no quiere decir que el cuerpo biológico del hombre no esté sufriendo otros fenómenos que también habría que investigarlos, ¿no? O sea, a propósito del tema en cuestión. Entonces, por eso cuando, digamos, vienen estas dudas que me pregunta Tatiana a propósito del método histórico, pues yo digo, de lo que sí estamos seguras es, ¿no? Y el fenómeno social es, entonces, para delimitar metodológicamente lo que está haciendo, pues yo diría que es más fácil hacer el análisis desde estos criterios de análisis, pues, ¿no? Pero pensando en esos términos, en el fenómeno social y en lo que sí nos es posible decir alrededor de un estudio de carácter histórico, ¿no? Y documental, ¿no? Porque no tenemos efectivamente a Agnesi para hacerle las preguntas, ¿no? Entonces sí me gustaría como entender esa idea de la delimitación o las limitantes, si el fenómeno social está dado a propósito de la distinción del cuerpo biológico. Gracias, Gisela. Bueno, de entrada es de acuerdo a una diferencia biológica. La distinción es a través del valor que tiene cada persona, ¿no? Entonces, es una diferencia sexual, no es una distinción sexual, ¿no? Y bueno, esto que tú decías, sí, justo dentro del grupo social, y eso lo trabajé en la tesis de doctorado, dentro de los grupos sociales, o sea, es un punto donde como persona partes, ¿no? Es como unas de aristas. Entonces, es tu punto desde donde estoy, ¿no? Y entonces, todas las aristas que salen es con quién me relaciono, con un grupo social o con los grupos sociales que me relaciono, ¿no? En este caso, ¿en dónde me encuentro? Porque también afecta el lugar, el espacio, el tiempo, la relación, la interacción, el tema. Como tú decías, son muchas, si te preguntas ahorita soy una Gisela, pero después, ¿no? ¿Por qué? Porque depende mucho de dónde estoy, de cómo me siento, ¿no? De lo que estoy compartiendo, si estoy con amigos, si estoy con comunidad científica, si estoy con la familia, si estoy en el transporte público, si estoy, ¿no? Entonces, todas estas miradas, todas estas, no transformaciones, sino toda esta identidad que tengo, toda esta identidad referencial que tengo, es lo que me hace ser lo que soy, ¿no? En esta individualidad. ¿A qué me refiero con individualidad? Porque justo ahorita estamos en un grupo social, ¿no? Estamos hablando de cierto tema y yo, Gisela, estoy siendo de cierta manera y estoy hablando de ciertas cosas, ¿no? Pero yo termino aquí, me voy y entonces convivo con mi familia, sigo siendo Gisela en esta individualidad, pero estoy compartiendo con otras cosas, en otras situaciones, con otras vivencias. Entonces, todo eso es lo que se analizó. Sí es complejo en esta cuestión de relaciones y de esta identidad relacional que tenemos como personas,
dependiendo la situación, el lugar, el espacio, la población, el grupo social, la cultura, y aparte de toda esta cuestión emocional que uno carga, ¿no? Entonces sí es algo complejo. Son realidades concretas, realidades situadas, ¿no? En el caso de esta cuestión histórica, justo uno tiene que analizar el contexto y la época. Ajá, porque eso nos va a dar luz de dónde es que como persona estaba situada, en este caso Gaetana, ¿no? ¿Dónde estaba situada? ¿En qué contexto? ¿A partir de qué? ¿No? Porque lo que está en la literatura fue una mujer muy letrada, fue una mujer que terminó pobre, por ejemplo, ¿no? Pero entonces si uno analiza la época y el contexto, entonces tú dices, ¿qué era lo que se vivía en la época? Era la plena revolución industrial, ¿no? Y el contexto donde ella estaba, bueno, pertenecía por parte de la madre, pertenecía a una familia con ciertos privilegios, tanto académicos como económicos, que eso se va perdiendo pues, cuando la madre se casa con quien se casó, ¿no? Que no se sabe, fíjate, no se sabe de él, sin embargo, se enaltece el que dicen fue comerciante, fue docente, fue militar, ¿no? No hay algo específico sobre el padre, pero lo que sí se dice es que él la llevó, él la incursionó al conocimiento, cuando no fue así. El contexto de Agnesi fue a través de la familia de la madre, de institutrices que tuvo a través de la familia de la madre. La madre muere, el papá se vuelve a casar y esta base, este cimiento que le da, cuando ella era pequeña, ella lo pierde. Sin embargo, este pensamiento crítico que se formó a través del contexto donde ella vivió, no es algo de que se hable, sino es algo que se analiza al momento de leer toda la literatura que hay sobre eso. Ajá, a eso me refiero. O sea, uno tiene que ver a la persona en cuestión de cómo es que ha sido construida, ¿no? Tú te puedes ver como Gisela, cómo es que me he construido a través de qué, de esta identidad referencial, ¿no? De dónde partió Gisela, cómo es que ha crecido Gisela, y cómo es que sigue creciendo Gisela, y cómo es que en un solo día, en una cierta hora, si tú estás con diferentes personas, con diferentes temas, en diferentes actividades, ¿cómo es que eres tú individualmente? No eres la misma persona, lo pongo entre comillas, porque depende mucho, insisto, el lugar, el contexto, el grupo social, el tema, el clima, la emoción. A eso voy con mirar esta distinción que te da cada persona, no la diferencia que te da cada persona. Y por eso es que insisto mucho con Tati en que no podemos ver al mundo en dos, en que solo hay hombres y mujeres, sino habemos personas que nos definimos de cierta manera, que nos construimos de cierta manera y que nos distinguimos de cierta manera. Pues eso es lo que hay que enaltecer y no solo por el hecho de que si te están definiendo como mujer, pero no estás definida así, no estás construida así, ¿no? O sea, cada quien tiene que decir si se define de cierta manera. Y todos nos construimos de distinta manera, ¿no? Cuando yo hablaba esto de la inclusión, es justo eso, ¿no? He trabajado con muchas niñas y niños con síndrome de Down y no es que todos tengan una misma característica. Al momento de que yo me voy a leer los modelos educativos que han surgido a través del análisis que se ha hecho con la observación de estos niños, como es el método Doman, como es el método también de Piaget, por ejemplo, ¿no? El método Montessori, que es donde me he hecho guía. O sea, han analizado poblaciones con alguna vulnerabilidad y a través de esa vulnerabilidad es que se han construido modelos educativos, ¿no? Pero no es una receta. No puedes decir que todos los niños con cierta característica van a actuar igual. No. Tienes que conocer a tu población, tienes que ver a la persona, no porque tiene una dificultad, sino porque va a construir un saber y cómo es que lo construye.
¿no? A eso me refiero con esta construcción, ¿no? Y nosotros como población, pues sí, tenemos toda una cultura androcéntrica patriarcal, o sea, eso es claro. Tú dices, yo he vivido como persona, como científica, como mujer, por esta cuestión biológica, no por cómo me ven físicamente, he sufrido cierta invisibilización o cierto trato diferenciado, ¿no? Por el simple hecho de verte. Es justo por toda esta cultura. Por eso es que dicen que va a tardar muchísimos años en que esta concepción cambie. Pues sí, pues ¿desde cuándo está? ¿No? Entonces, más bien, en lo que nosotros hagamos dentro de, ya sea dentro de la línea de investigación o como personas conscientes de que nos debemos de reconstruir fuera de un pensamiento patriarcal, entonces pues, tenemos que ver a las personas como personas, no solo como una dualidad. No sé si fue un poquito claro. Y creo que lo que siento es que hay una cierta como incompatibilidad en la metodología de análisis, o sea, porque hay una consideración como de lo individual y la perspectiva con la que estamos haciendo cierto análisis tiene este carácter social. Entonces siento que ahí hay como al menos así lo siento cuando platico con Tatiana, siento como ese choque. Por eso mi reflexión era como, yo escucho como el análisis del fenómeno y veo el fenómeno como una cosa social, como en tanto fenómeno, yo lo percibo como social y claramente ahí pues veo una caracterización más social. Entonces, sí distingo, por ejemplo, cuando me hablan de los fenómenos, veo este reconocimiento como algo social. Y entonces sí, o sea, si tú me dices, los profesores tienen esta tendencia, pues claramente ahí es hacia reconocer a las mujeres, ¿no? Mujer-hombre, en el sexo, ¿no? La distinción o la diferencia sexual. Y entonces ves los fenómenos, así como el fenómeno social, y entonces esta, digamos, como distinción va más hacia lo individual, ¿no? O sea, el ser individual y claro, sí, como persona, y ahí sí yo digo, pues sí, en esta libertad de ser, hacer, pensar, sentir. Entonces ahí siento pues, esa es como más la reflexión que he tenido con Tatiana, que ahí siento una incompatibilidad metodológica para hacer el análisis. A eso voy, digo, como que yo no tendría las herramientas para hacer esas distinciones, pero esas por las herramientas teóricas que yo he ido construyendo y por lo tanto me voy más hacia tener estas consideraciones del fenómeno social, ¿no? Quizá por ahí es que más mis reflexiones con Tatiana, por eso digo, pues, y además como yo no soy especialista en el género, pues menos le puedo aportar en esas reflexiones y me quedo más en las, digamos, como en las herramientas sociales y lo que sí le puedo decir, ¿no? Entonces, pero bueno, pues tiene un grupo donde sí la pueden retroalimentar al respecto, pero claramente, pues la articulación teórica, pues la va a tener que ir construyendo poco a poco, ¿no? Gracias. Gracias. A ti, Gisela. Adelante, Guadalupe, por favor. Hola, buen día. No sabía si intervenir porque ando como de metiche. Me pasaron la liga porque no se veía bien en Facebook. Pero justo es este tipo de diálogos que se están poniendo interesantes donde dije, vale la pena hacer una intervención. Porque es una crítica que nos han hecho muchas veces. O sea, ustedes solo ven las diferencias entre hombres y mujeres. Y no podemos evitar ver la diferencia por estas situaciones que se dan, que menciona Gisela, que se dan en el aula, que observamos día a día, que las distinciones son que tratar de manera distinta a mis estudiantes, pues lo hago por los cuerpos, pues cómo se ven hombres y mujeres. La reflexión que hace Gisela aquí me parece que va hacia adelante, hacia mirar a las personas, como ella decía. No estamos en un momento en el que podamos solo mirar a las personas, pero sí podemos mirar a las mujeres, como decía Gisela, en su contexto, mujeres situadas, dónde viven, cómo viven, qué experiencias tienen. Y yo sí me atrevería a decir que Agnesi tenía un toque de feminista, porque
porque ella no seguía las reglas de su época. Lo que ella hacía no correspondía a las normas de género que estaban vigentes en ese momento. Para su época, para las mujeres de su condición económica, social. Entonces ella hacía cosas distintas. Para empezar a aprender matemáticas era transgredir las reglas de la época. Entonces ella no tenía una postura feminista, pero sí tenía una postura de por qué yo no lo puedo hacer. ¿Por qué yo, esta persona, no lo puedo hacer? No, porque yo, mujer, no lo puedo hacer. Como tal vez ella no tenía esa conciencia de ser mujer y no poder hacerlo, sino ella como persona quería hacerlo. Y hacia allá vamos, o sea, es la intención que tenemos nosotras, o sea, mirar a las mujeres en su forma de construir conocimiento, pero no distinguiéndolas solo como mujeres, sino como personas en su contexto. Y yo me atrevería a decir que necesitamos mirar a la riqueza de la humanidad. Dejar de pensar en esta separación entre mujeres y hombres. Yo más bien vería una separación entre poder y subordinación. Es decir, ¿dónde estamos colocadas nosotras y dónde están colocados ellos? Y empezar a pensar qué de lo subordinado ha quedado olvidado, pero que es valioso en muchos sentidos. Pues me surgen todas esas reflexiones cuando las escucho discutir y dije, se puso muy bueno esto. Es justo lo que siempre hemos deseado, que con la comunidad podamos discutir así. Bueno, ahí dejo mi reflexión, mi intervención. Disculpen la intromisión, pero es que no se oía en el Facebook. Gracias, Lupita. Sí, justo es eso, el cómo nos construimos, ¿no? Y Agnesí se construyó en cierto contexto, ¿no? A ella, desde los 8 años, la hicieron mujer pública. Desde los 8 años ella daba todos estos discursos y tenía un conocimiento engrandecido, ¿no? Y aprendía a través de lo que veía, de lo que tenía cercano, que era toda la instrucción que le daban al hermano, por ejemplo, que a ellas no como mujeres, a ella y a su hermana no se los daban, pero sí al hermano, y ella tenía un nivel de comprensión, ¿no? Insisto, ella era la mayor de estos, los primeros 3 hermanos, digamos, que tuvo antes de que muriera su mamá, después tuvo más. Pero la diferencia entre esta generación y la que continuó el padre es mucho de diferencia. Entonces, pues bueno, Agnesí se distinguía desde pequeña y fue una herramienta, así lo voy a decir, una herramienta que utilizó el padre para entonces tener un beneficio económico a través de los hijos. Y quien le funcionó mucho fue Agnesí y su hermana, porque su hermana era la que hacía toda esta parte de las artes y Agnesí toda la parte del conocimiento. Pero se consideraba en esa época que eran niñas que entretenían. Sin embargo, el pensamiento de Agnesí se fue construyendo desde una cuestión de saber, una cuestión científica, ¿no? Y sus intereses fueron otros. Y el de su hermana fueron otros. Ella se construyó a través de las artes. Y no continúa porque no hay más historias sobre su hermana, ¿no? No se invisibilizó la vida de la hermana. ¿Qué sucedió? No sabemos. Del hermano, pues bueno, tampoco hay como mucho. Hay más de Agnesí y del padre, ¿no? Pero es justo en esta construcción que dentro de un contexto específico, en una época específica, ella como de esa manera se fue construyendo. Y ya me dejo a otra persona. Gracias. Fernando, por favor, adelante. Hola, doctora, mucho gusto. No había tenido el gusto de escucharla, pero agradezco mucho su presentación. Me pareció bastante interesante y me surgió una pregunta respecto a lo que mencionó
cuando mencionaba sobre estos estudios de estas mujeres pioneras en la disciplina. Y mencionó que sus estudios estaban muy motivados por la segunda ola del feminismo, que era la que estaba en ese momento actualmente, ¿no? Y mi pregunta sería si la actual ola del feminismo también está afectando las investigaciones que estamos haciendo y de qué manera. Hola Fernando, agradezco tu pregunta. Me gustaría conocer, para mí es importante ver el rostro de las personas. Gracias Fernando, mucho gusto. Interesante tu pregunta. Fíjate que en este siglo XXI se han hecho investigaciones que se han dicho que son sobre género y matemáticas. Es más, se han puesto que han sido sobre la perspectiva de género cuando no lo son. ¿En qué sentido? Son investigaciones donde aplican escalas o ocupan una población muy grande y lo que hacen es seguir describiendo diferencias, seguir resaltando lo que no hacen ellas y lo que sí hacen ellos, ¿no? Por ejemplo, esos estudios no son de género y matemáticas, ahora lo puedo decir en este siglo XXI, porque justo si tú dices que vas a hacer un estudio de género con perspectiva de género, entonces tú vas a comprender una complejidad social, ¿no? Tú la vas a analizar, tanto social como cultural, como política, que existe entre, como es perspectiva de género, ya pusiste ahí perspectiva de género, que existe entre hombres y mujeres. Ajá. Que ha sido ignorada por los otros enfoques. Entonces, si tú vas a hacer un estudio de género con perspectiva de género, significa que vas a hacer una comparación entre dos poblaciones. Entonces, tú tienes que hacer un análisis contextual. ¿En qué sentido? En que debes de conocer a tu población y no solo aplicar un cuestionario y describir esa diferencia y dar un reporte estadístico y decir un porcentaje. Soy economista y como economista te puedo decir que cuando uno pone porcentajes en cualquier dato, estás escondiendo datos. Ajá. Y lo único que marcas son diferencias. Unos son mayores, otros son menores. Y en este caso son menores las mujeres. Pero entonces analizaste la prueba, analizaste en qué sentido iba, por ejemplo, la pregunta que querías hacer, analizaste cómo fue que respondieron, en este caso las mujeres, cómo fue que respondieron los hombres, qué fue lo que pensaron, qué fue lo que sintieron. O sea, si solo te vas por hacer un dato estadístico, pues bueno, es eso, es válida la investigación, ¿eh? Es válida, pero entonces no es de género y menos es con perspectiva de género porque ya no se describen las diferencias para decir que es un estudio de género. Si tú vas a hacer una cuestión social, vas a analizar toda tu prueba y vas a analizar tu aplicación y vas a analizar tus resultados, no solo con porcentajes, sino dentro de un contexto, entonces sí te puedo decir, claro, es un estudio. Entonces, todavía hay muchos estudios que siguen haciendo. Lo acabamos de ver en la EIME pasada, que estuvo la, ¿cómo se le dice? Grupo de investigación. No sé, la cosa es, presentan como estudiantes presentan sus investigaciones y uno comenta. Entonces, en ese que yo entré, que yo miré, había estudios que se dicen así, que eran con perspectiva de género, y al momento de que muestran toda su investigación, es solo describir diferencias, decir su muestra, decir su porcentaje, y se acabó, pero un análisis con género no lo hubo. No sé si eso ayude a contestar la pregunta. Te agradezco. Muchas gracias, doctora. Sí, muy importante. Lo preguntaba por la cuestión que me parecía muy interesante esto que mencionaba de cómo está vinculada la forma en que investigamos con las investigaciones que se producen y cuál es el contexto en el que se producen.
Pero sí, muchísimas gracias. Ha sido de mucha ayuda. Gracias a ti, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Ok, tengo un comentario y una pregunta en el chat. Entonces dice, el comentario lo hace la estudiante Karen Serna. Dice, agradezco que comparta sus ideologías, doctora Simón. Coincido con usted y considero que hace falta, mucha falta, la difusión en nuestro campo. Y la pregunta es de Steven Rodríguez y dice, hola doctora Gisela, ¿nos ayudaría con la reflexión, con una reflexión sobre la diferencia entre sexo y género? Hola, Steven. Sí, con gusto. Mira, hay una relación sexo-género como cuando les platicaba yo sobre Katy, que justo parte de ahí, ¿no? En esta noción androcéntrica, todo partió de una jerarquización donde había un dominante y un dominado, ¿no? Y después surge esta cuestión sexual que a través del sexo, de mi apariencia física, ¿no? Entonces pienso en que solo es hombre y mujer. Y entonces asigno roles. Y dentro de una sociedad, pues asumo esos roles, sigo esas reglas, sigo esas normas, ¿no? Y después me dicen que si no eres hombre y que si no eres mujer, te tengo que asignar algo, ¿no? Para que puedas subsistir en esta sociedad de hombres y mujeres. Y a eso le llamo género. Eso es lo que está en la historia, ¿eh? Estoy recapitulando lo que expliqué dentro de la charla. O no lo expliqué, lo platiqué, ¿no? Y entonces, después de eso dicen, pues yo con este cuerpo que ya me asignaron por mi apariencia física, pues no me siento dentro de este cuerpo. Y entonces viene algo que se llama identidad de género. Género en el sentido de que si no correspondo al grupo de mujeres o al grupo de hombres, sino que tengo un cuerpo que me asignaron de mujer, pero yo me siento hombre, entonces eso es a lo que le llamaron género. Entonces hay una identidad, ¿no? Y hay una categorización, que hay hombres, mujeres y género, ¿no? Ahora, el sexo es esta cuestión de que si tú lo quieres ver en dos grupos, está bien, puedes decir, hay un sexo femenino y un sexo masculino, pero otras comunidades y otros movimientos sociales te pueden decir no es cierto. Eso no es cierto, no hay una dicotomía, hay más, ¿no? Y aparte de que no hay una dicotomía, hay una construcción como persona. Entonces, en esa construcción como persona es donde entra el género. ¿Cómo estás construido? ¿Cómo estás definido? ¿No? No sé si esto ayuda un poco a esta reflexión. No hay un concepto específico, ¿no? Es algo relacional, insisto, es una identidad relacional. Comúnmente se dice sexo es órganos femeninos, órganos masculinos. Pero insisto, hay comunidades que te van a decir que no es cierto. Que la estructura del cuerpo tiene muchas estructuras. Y en cuestión de género te dicen, pues género es como si está destinado hacia las mujeres y tampoco. El género, en realidad, me voy a atrever a decirlo, ustedes lo pueden poner muy entre comillas, pero en el género estamos todos. ¿Por qué? Porque justo como personas, nosotros nos construimos de cierta manera, interactuamos de cierta manera, nos definimos de cierta manera, ¿no? Nos distinguimos de cierta manera.
Entonces se ha dado el género como algo exclusivo para las mujeres y no es cierto. Si lo queremos saber ver dentro de esa problemática, les puedo decir que entonces el género es veamos a todas las personas vulnerables que no han tenido justicia en esta sociedad. Y dentro de esas personas vulnerables, ¿quiénes están? Las mujeres, las personas adultas, la niñez, los indígenas, los de pueblos originarios. Hay masculinidades. Dentro de tu espacio social, ¿quién es vulnerable? Por ejemplo. Dentro de tu familia, ¿quién es vulnerable? Dentro de esta comunidad científica, ¿quién es más vulnerable? En algún momento todos lo hemos sido. A eso me refiero. Es toda una reflexión, es todo un pensamiento crítico cuando uno piensa en el género. Entonces, imagínate ahora con las matemáticas. Nosotros como matemáticos educativos analizamos justo una problemática dentro de las matemáticas y queremos reportar qué es lo que está pasando ahí y entonces proponer algo para que esa problemática ya no se presente, al menos no tanto, o dar una alternativa, ¿no? Entonces, a eso es que uno debe de construirse dentro del género. No sé si eso ayuda. O los metí a otra complejidad. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Parece que no. Entonces, si ya no hay más preguntas ni comentarios, voy a dar lectura al reconocimiento de la doctora Gisela. Perfecto. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a la doctora Claudia Gisela Espinosa Guía por su conferencia Giros históricos hasta llegar al género y matemáticas en matemática educativa, impartida en la edición 162 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, el día 26 del mes de mayo de 2022, con la firma de la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del Seminario de los Jueves, el Área de Educación Superior, Departamento de Matemáticas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, finalmente voy a presentar los anuncios del mes mayo-junio. Algunos de estos anuncios, bueno, tenemos aquí la primera jornada estatal que es en la Escuela Normal Superior de Colima. Entonces aquí sí se ve mi pantalla, pero disculpen. ¿Sí la pueden ver todos? Sí, se ve. Ok, gracias. Para la recepción de sus propuestas hasta el 28 de mayo y aquí tenemos el link por si alguien lo quiere, se lo puedo pasar por el chat. Y el evento se llevará a cabo el 25 de junio, es modalidad presencial. Después tenemos el encuentro de geometría y sus aplicaciones del 22 al 24 de junio, que ya no hay participación, ya no hay recepción de trabajos, pero sí se pueden todavía inscribir como asistentes. Y también tenemos la fecha, me parece que la fecha límite es hasta el 14 de junio y el evento pues es del 22 al 24. Y este es el realmente que ya no está recibiendo trabajos, pero todavía pueden inscribirse como asistentes. Entonces me parece que es hasta el 8 de julio todavía la inscripción al evento. Sí. Entonces estos serían los eventos del mes mayo-junio. Y pues sería todo por el seminario, sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias a la doctora por haber estado con nosotros y voy a tomar la foto. Entonces, para quien guste prender su cámara, por favor. Entonces, ¿cuento?
1, 2, 3. Listo. Muchas gracias a todos los asistentes. Al contrario, muchas gracias. Hasta Fue un luego. gusto estar con ustedes. Gracias, doctora Gisela. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. A ustedes, gracias. Gracias.